Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por este privilegio una vez más que nos concedes de poder estar aquí juntos en tu presencia. Hemos adorado tu nombre, hemos cantado alabanzas, nos hemos gozado, Señor, cantándote, adorándote. Ahora también te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender de ti, de tu palabra. Enséñanos, Señor, porque es a través de tu palabra que adquirimos el conocimiento, la sabiduría necesaria para poder vivir una vida victoriosa, una vida bendecida, una vida con estabilidad y con firmeza y madurez. Ayúdanos en esta tarde que lo que vayamos a exponer sea de bendición y traiga, Señor, crecimiento y desarrollo espiritual a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Volvemos al Salmo 118, por favor. Decirles que el domingo vamos a orar y presentar al Señor a Isaac, el último miembro que se ha incorporado a la iglesia. Entonces vamos a orar por él y siempre me gusta cuando vamos a orar por alguien que tiene nombre bíblico, y creo que es bueno que nuestros hijos tengan nombre bíblico. A veces hay gente que le pone cada nombre a los hijos y después cuando se enteran lo que significa, madre mía. Entonces en la Biblia hay nombres preciosos y la verdad es que me gusta cuando vamos a orar por un niño. Bueno, iba a decir por una niña, pero por niñas poco hemos orado aquí, prácticamente por ninguna, que yo sepa, ¿no? A veces se ponen a parir a alguna niña de vez en cuando, porque todos son niños y niños. Ya tenemos media Biblia, tenemos Benjamín, tenemos Isaac, tenemos Jeremías, tenemos Samuel, pero necesitamos Rebeca, Sara, Ruth, en fin, necesitamos alguna chica también, ¿no? Vamos a hablar del personaje de Isaac, tremendamente interesante, ¿eh? Yo estoy preparando un estudio sobre el personaje de Isaac para el domingo y es increíble, ¿eh? Ya llevo 5 o 6 puntos. Porque uno a veces, no quiero hablar de esto, ¿no? Pero uno dice, ¿Isaac qué hizo? Abraham hizo un montón de cosas, el padre de la fe. Jacob, madre mía, hemos terminado una serie hace poquito de él, pero ¿Isaac qué hizo? Es interesante, ¿eh? Te vas a quedar sorprendido de la cantidad de cosas interesantes que podemos aprender de la vida de Isaac. Pero volviendo al Salmo 118, que es un salmo de acción de gracias, pues como saben todos ustedes, el libro de los Salmos no es un solo libro, son 5 libros y es el libro más amplio de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Este libro se llama en el original Tehilim y es el libro que se utiliza en el pueblo de Israel para orar y para cantar al Señor, ¿eh? Entonces cada día hay una serie de salmos que se cantan y una serie de salmos que se recitan, porque muchos de los salmos son oraciones. Yo hace muchos años, y lo he dicho en muchas ocasiones, escuché a una hermana que dijo, si alguien quiere aprender a orar bien, si quieres renovar tu repertorio a la hora de orar, lean el libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos encontramos oraciones preciosas. De los 150 salmos se calculan que aproximadamente 75 de ellos los escribió el dulce cantor de Israel, el rey David. Un hombre que, aparte de ser el rey de Israel, aparte de librar tremendas batallas para obtener victorias y recursos para posteriormente el templo de Jerusalén, era un hombre que se dedicaba a componer y a inventar instrumentos musicales. Después su hijo también le imitó, ¿no? Salomón. Y es un hombre que le dio muchísima importancia a la alabanza y a la adoración. Hace unos días estaba leyendo en uno de los libros del Antiguo Testamento que en los últimos tiempos dice que una de las señales proféticas que vamos a ver cumplida es que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y a algunos les ha chocado, incluso a veces me han hecho preguntas y dicen, pero bueno, la Biblia habla del tabernáculo de Moisés, aquella carpa, aquel templo portátil que se trasladaba por el desierto durante los 40 años de peregrinación, la construyó Moisés, no David. Bueno, David después construyó una especie de tabernáculo más sencillo donde puso el arca del Señor. Ustedes saben que en los tiempos del primer rey de Israel, Saúl, durante 40 años, una generación enorme, pues Saúl nunca se preocupó de buscar la presencia de Dios, nunca, así le fue, ¿eh? Empezó bien y terminó suicidándose, quitándose la vida, porque podemos tener autoridad, podemos saber mucho de la Biblia, podemos tener mucha experiencia en la vida, pero la presencia de Dios es la que enriquece el alma. Y hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero de la presencia de Dios sabe muy poco.
Y David se dio cuenta de que si él quería tener éxito en su reinado como rey de Israel, después de 40 años donde la gente estaba ya, permítame la expresión, hasta el gorro de deudas y de batallas y de fracasos, pues él sabía perfectamente que lo que iba a marcar una diferencia tanto en su vida como en la vida del pueblo a la cual él iba a reinar era acercar la presencia del Señor al pueblo, que el pueblo aprendiera a gozarse en el Señor. Entonces él se entera de que el arca del Señor, el arca de la alianza, está en la casa de un tal Obed-Edom y la va a buscar y la traen, y dice la palabra de Dios que en su primer intento fracasó. La palabra del Señor nos enseña que la traían encima de un carro tirado por bueyes, cosa que el Señor nunca había dicho así. La tenían que traer sobre los hombros. La Biblia nos enseña que un hombre extendió la mano cuando vio que el arca de la alianza iba a caer y murió fulminado, y a David aquello le entró un pánico y dice, déjenla ahí. 3 meses más tarde le dicen, la casa del que está custodiando el arca no para de ser bendecida y prosperada. David dice, bueno, vamos a informarnos de cómo podemos traer el arca, la presencia del Señor a Jerusalén, la ciudad donde él quería vivir, y la estableció como la ciudad del rey David. Y entonces le dijeron, el arca no se trae tirada por bueyes. El arca se tiene que traer como el Señor estableció. Los levitas tienen que santificarse y tienen que traerla tranquilamente, paso a paso, hasta que llegue a Jerusalén. Y así fue. Y dice la Biblia que cuando está entrando a la ciudad de Jerusalén, David expresa su gozo danzando, bailando y gozándose en el Señor. Y es un hombre que le dio muchísima importancia a la alabanza. El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, su hijo sí, era construir un templo enorme para que allí se alabara al Señor. Él compuso las canciones, él estableció los turnos de los sacerdotes, de los cantores, de los levitas, para que aquel templo fuera un lugar donde la presencia del Señor morara. La Biblia dice que en una ocasión el rey David comete una grave equivocación que perjudicó tremendamente al pueblo. Miles y miles de personas morían. Y dice que él sube a lo alto de un monte. En aquel momento era un monte, no es como hoy en día una explanada, un altiplano, sino era un monte llamado el monte Moriah. Y dice que allí vivía un tal Arauna. Y cuando Arauna ve venir al rey, le dice, ¿cuál es el motivo por el cual viene a mi casa? Y le dice, vengo a este lugar, a este monte, a ofrecer un sacrificio al Señor, porque he pecado y sé que la única forma es arrepintiéndome y presentando un sacrificio al Señor. Arauna le dice, yo te regalo la leña, los bueyes, el terreno y lo que haga falta. Y David se niega. David dice, no, yo nunca le ofreceré al Señor un sacrificio que a mí particularmente no me cueste nada. Yo quiero sacrificarme, yo quiero esforzarme, dime cuánto vale el terreno, dime cuánto vale el buey, la leña, y yo lo compraré. Y la Biblia nos enseña que el rey David compró lo alto de ese monte. En ese monte, él no lo vio, pero él tenía los planos. Él tenía el oro, la plata, el bronce, que le había estado quitando a todos los enemigos que había conquistado, y le da toda esta herencia a su hijo Salomón, el cual, durante un largo periodo de otros 40 años de paz, logró construir el templo de Jerusalén, que era una de las 7 maravillas del tiempo de aquel entonces. Y allí era donde Dios vivía, allí era donde Dios tenía su presencia, la gloria del Señor, la Shekinah de Dios, allí estaba. Y por eso la gente, cuando quería acercarse a Dios, tenían que ir allí, porque Dios, entre comillas, vivía allí. Aunque Dios es omnipresente y está en todas partes, Él decidió escoger la ciudad de Jerusalén para vivir en aquel lugar. Por eso el enemigo, probablemente por eso, siempre ha querido de alguna manera quitar de allí la presencia del Señor, establecer otro tipo de cultos. Allí los griegos pusieron sus divinidades. Allí Antíoco Epifanes, uno de los generales de Alejandro Magno, puso una estatua, y en aquella explanada prohibió el culto al Señor, y comenzaron a poner gimnasios por todo Jerusalén, y bueno, profanaron aquel lugar. Y allí en el día de hoy los musulmanes tienen sus mezquitas, y a lo largo de la historia, en aquel lugar siempre hubo una batalla tremenda. Aquel lugar es un lugar muy emblemático. En aquel lugar fue donde Abraham, el patriarca Abraham, subió después de una caminata de 3 días caminando. Y yo sacaba el cálculo, porque cuando el Señor le dice a Abraham que tiene que sacrificar sobre el monte Moriah a su hijo, la pregunta es, ¿dónde vivía Abraham? Abraham vivía en el sur de Israel, en el desierto del Negev,
en la ciudad de Beer-sheba. Beer significa pozo, Sheba es número 7, la ciudad de los 7 pozos. Y dice que al tercer día, caminando, llegó a Jerusalén. Es decir, caminó 25 kilómetros por día, porque hay 75 kilómetros. Un anciano de más de 100 años. 25 kilómetros por día. Estaba en plena forma el viejo. Dice la Biblia que cuando llega a la base del monte Moriat, dejó allí a sus criados. Hay un lugar a las afueras de Jerusalén donde cuenta la tradición que allí fue donde se quedaron los criados. Y dice algo tremendo. Nosotros iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Él sabía perfectamente que tenía que subir solo con su hijo Isaac y tenía que matarlo en lo alto de una montaña. Sin embargo, él profetiza que lo va a presentar delante del Señor, pero volverán otra vez juntos al campamento, cosa que así ocurrió. La Biblia dice, lo explica el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que Abraham era un hombre que tenía tanta fe y tanta confianza en el Señor, que sin tener ningún punto de referencia en la historia, ningún ejemplo que le precediera, dice que era un hombre que estaba tan convencido del poder de Dios, dice que si yo mato a mi hijo, el Señor me lo puede devolver de la muerte. Y de esto voy a hablar un poco el domingo, porque a veces he visto cuadros o fotografías o alguna película de niños donde se ve a Abraham con un niñito que lo lleva del brazo para subirlo al monte Moriat y allí sacrificarlo, y nada más lejos de la realidad. Isaac es un ejemplo de obediencia y de sumisión al Padre, es un tipo de Cristo. El Padre le dice, la víctima hoy no va a ser un cordero, la víctima hoy vas a ser tú. ¿Qué edad tenía Isaac cuando subió al monte Moriat a ser sacrificado? 40 años. No era un niñito de 10, 12 años que lo agarras y le obligas. Era un hombre hecho y derecho con 40 años, que él sabía perfectamente que ese día la víctima que iba a morir sobre un altar iba a ser él. Podía haberse negado, podía haber salido corriendo, pero Isaac, uno de los puntos que Dios mediante trataremos el domingo, es que es un hijo obediente, sometido a la voluntad del Padre. Muy cerca de aquel monte subió otro hijo por mandato del Padre, pero en esta ocasión no salió vivo, sino que murió. Y estamos hablando del Mesías, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo a este salmo, una de las cosas que en este salmo vemos que se repite vez tras vez es que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y menciona a Israel, menciona a la casa de Aarón y menciona a todos los que le temen. Repito, versículo 2, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Uno podría decir, Dios fue bueno con Israel. Sí, pero también fue bueno con la casa de Aarón, con los levitas, con los sacerdotes del templo. Y también ha sido y sigue siendo bueno con todos los que le temen, con todos los que le respetan. Tú tienes que partir de la base, y hace unas semanas atrás hablábamos acerca de esto, que todo lo que el Señor permite en tu vida, repito, lo que permite en tu vida con la condición de que estés en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad y no llevando una doble vida, todo cuanto te ocurra es para bien, para tu propio bien, para tu crecimiento espiritual, para tu desarrollo. No hay nada que ocurre por casualidad. Las pruebas que el Señor permita mandar a nuestra vida, que Él envía a nuestra vida, han sido diseñadas específicamente para ti. Las pruebas que el Señor le mandó a Abraham no las podía soportar Daniel o David o cualquier otro personaje. Todo lo que Dios tiene para nuestra vida, todo ha sido planificado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el mundo y la tierra, Adán, Eva, etcétera, ya Dios tenía nuestra vida en la palma de su mano. Y todo cuanto ocurre es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Porque una de las cosas que Dios quiere, sí o sí, ver en todos y en cada uno de nosotros es que crecemos, que maduramos. ¿Cuántos dicen amén? Hay etapas en la vida, desde que tú te has convertido, sin darte cuenta, o a lo mejor te has dado cuenta, has ido pasando por etapas. Hay una primera etapa donde no te enteras de nada. Todo es nuevo. Las canciones, los versículos, los capítulos, las historias de la Biblia. A mí me daba, digo entre comillas, mucha rabia al principio cuando me convertí. Oía muchas veces a los pastores, a los predicadores hablar de cosas y todo el mundo decía amén, amén. Y yo decía, pero
No sé a qué se refieren. Me daba mucha rabia cuando, por ejemplo, decían constantemente, porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y cuando salió de Egipto de la esclavitud, yo decía, pero ¿cómo fueron a Egipto? Salieron de Egipto, pero ¿cómo llegaron allí? ¿Para qué llegaron allí? Y si después los saca, ¿para qué los mandó? Entonces digo, voy a proponerme leer la Biblia desde el principio. Y hay una etapa en la que todo es nuevo. Me decían, capítulo 20, versículo 9. ¿Qué es un capítulo? Es el número grande, ¿no? Y el versículo, número chiquito. Mira, y estas letras que están a pie de página, una B, una C, una D, pequeñito, una G, una H, ¿esto qué es? Una concordancia. ¿Qué es una concordancia? ¿Qué es Antiguo? ¿Qué es Nuevo Testamento? Hay una etapa en la que todo es nuevo. Hay una etapa en la que comienzas a pensar en bautizarte. Pero ya está, ya hemos dejado atrás esa etapa, los que han pasado por esa experiencia, los que han puesto en práctica en su vida ese ministerio. Hay una etapa en la que parece que es todo recibir y recibir y recibir, y está bien. Pero ¿en qué etapa de tu vida te encuentras ahora? A mí no me predica nadie. Yo no tengo un pastor. Nadie me impone las manos, nadie me llama, nadie me da consejos, nadie me predica, nadie me anima, nadie me consuela. ¿Cómo hago? Ya pasé esa etapa. Ya me consolaron, ya me animaron, ya me corrigieron y ahora estoy en una etapa en la que mi vida es dar, atender a los demás y no necesito que nadie me atienda a mí porque yo ya he crecido en el Señor y sé perfectamente que mi vida como pastor depende del Señor. Y tarde o temprano esa etapa llegará en tu vida. Que no te llaman, no pasa nada. No pasa nada. Que no oró el pastor por mí, no pasa nada. Yo no estoy aquí para que él ore por mí, yo estoy aquí para orar por los demás. Yo estoy aquí no para que me atiendan a mí, estoy aquí para atender a los demás. Esa etapa tarde o temprano tendrá que llegar a tu vida. Porque si no llegas, serás toda la vida un creyente dependiente. ¿Y quiénes son los dependientes? Los niños. Los niños son tremendamente dependientes. Me imagino que Isaac ahora es tremendamente dependiente. O ya se hace los bocadillos solo, o va a la playa, va al parque él solo. Está dependiendo absolutamente de todo. Se hace sus necesidades, alguien tiene que cambiarlo. Llora, alguien tiene que consolarlo. Tiene hambre, alguien tiene que darle de comer. Así fuimos en la vida. Pero ya no me hace falta que nadie me llame, que nadie me visite. Ni siquiera me molesta que no lo hagan. Porque cuando una persona crece y madura en el Señor, no se ofende por cosas que no recibe, porque en el fondo ya no necesita recibir nada. ¿Quién es el que se ofende? El que espera recibir algo y no lo recibe. Usted va a un lugar y espera que le den la bienvenida y no se la dan, usted se ofende. Usted espera llegar a un sitio y que cuenten con usted. Si no cuentan con usted, usted se ofende. Pero si usted no espera recibir nada de nadie, usted nunca se va a ofender, porque yo no esperaba nada de nadie. Entonces, en la vida cristiana hay distintas etapas. Es como la vida de las ovejas. Una vez escuché a un pastor de ovejas, que decía que en la vida de cualquier oveja hay 4 etapas. Hay una temporada en la oveja en la que tiene que dar corderitos, porque está en edad fructífera. Pero hay un momento en que las ovejas ya no pueden estar toda la vida pariendo, no son máquinas, no son robots. Entonces comienzan a producir leche y lana. Pero hay un momento que ya la oveja no da más leche, ya la pobre ya se secó, ya no puede dar más corderitos. Ya la lana, pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, ¿qué hacen en la última etapa? La sacrifican y se comen la carne. Esas son las 4 cosas que tiene que producir la oveja: o corderos, o leche, o lana, o carne. Si no produce una de estas 4, automáticamente la elimina. Tenemos que partir de la base que el Señor con nosotros ha sido bueno. Nos ha enseñado parte de su bondad. Nos ha enseñado parte de sus atributos. ¿Pero para qué? Para que tengamos un conocimiento y presumamos de que tenemos un conocimiento superior o diferente a los demás. No. Para que podamos ayudar a otras personas como un día el Señor nos ayudó y nos bendijo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes habrán leído a lo largo del Salmo que hay una declaración que es repetitiva. Dice, prefiero confiar en el Señor que en los hombres. Hay una etapa en la que esperamos mucho de los hombres. Y esa etapa, amados hermanos, es muy importante en la vida. Y os voy a poner el ejemplo del famoso Mefiboset. Todos conocemos a Mefiboset, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién es Mefiboset? A ver, dígame. ¿Ya que lo conocéis también? ¿Y quién era Jonathan? ¿Y quién era Saúl? ¿Estamos? Ok. Mefiboset era el nieto del primer rey de Israel, de Saúl.
Saúl tuvo un hijo, bueno, tuvo varios, pero el más conocido fue Jonatán, y ese Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. ¿Por qué mencionamos a Mefiboset? Por una característica: nunca fue rey, nunca fue príncipe, pero de pequeño tuvo una caída. Alguien lo dejó caer. Él no es que dijo, me voy a caer, sino dice la Biblia que la persona que lo cuidaba salió corriendo con el niño en brazos, tropezó, cayó y el niño quedó lisiado de los pies para toda la vida. Como David había hecho un pacto con su padre, con Jonatán, diciéndole que tendría misericordia de él y que no exterminaría su casa, a pesar de que no merecían nada, cuando David sube al trono de Israel, dice, ¿hay algún descendiente, alguien que haya sobrevivido de la casa de Saúl? Y le dicen, sí, un nieto. Dice, tráiganlo. Me imagino que Mefiboset vendría temblando ese día a la casa del rey David. El rey David le dijo, todos los días de tu vida tú vas a comer a mi mesa. Vas a ser uno más sentado a la mesa conmigo. Tú tranquilo, yo voy a cuidar de ti, yo voy a suplir tus necesidades, yo voy a defenderte, yo voy a cuidarte. Tú no tengas ningún problema. Comía bien, vivía con el rey, pero no podía caminar bien. ¿Por qué? Porque tuvo de pequeño una caída que lo marcó para toda la vida. Yo siempre he creído, y cada vez lo creo más, que el primer año, ponle 2, pero sobre todo el primer año, cuando uno se convierte, ese primer año es fundamental. Es el que va a trazar, es el que va a marcar lo que va a ser tu vida cristiana dentro de 10, 15 o 20 años. Los hábitos, las costumbres, la base que logres poner en ese primer año va a marcar una gran diferencia en tu vida. Hace años escuché a una persona que dijo en una predicación, el que no fue espiritual de joven, cuando tuvo la oportunidad de serlo, difícilmente lo será de adulto. No es que cuando uno sea grande no pueda aprender y no pueda consagrarse y servir al Señor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si has tenido el privilegio, si has tenido la oportunidad de crecer en la iglesia desde jovencito, desde niño en la escuela dominical o en el grupo de adolescentes o de jóvenes, aprovecha ahora el tiempo al máximo. Empápate, aprende todo lo que puedas. De hecho, hay un texto que dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Luego da por hecho que vendrán los días malos. Acuérdate de tu Creador, pon una buena base, aprende todos los versículos de la Biblia que puedas, aprende a orar, aprende a servir, aprende a sacrificarte por los demás. No estés siempre con las manos abiertas a ver qué puedo recibir a cambio. Ese primer año va a marcar una diferencia en tu vida. Apréndete bien la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que tiene uno que tener claro en la vida cristiana. ¿Cuáles son las doctrinas? Ahí en la página web de la iglesia tenemos las doctrinas. ¿Qué cree esta iglesia? Ahí métele y estúdialo. Poder defender tu fe correctamente. No que pasen 4 o 5 años y te hacen una pregunta. No sé, voy a preguntarle al pastor. No le tengas que preguntar a nadie. Tú tienes que saber demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y por qué el Corán no lo es. ¿Por qué la Biblia sí y el Corán no? Y tienes que saber demostrar tus creencias. ¿Por qué la palabra de Dios nos habla de una segunda venida de Cristo? ¿Dónde dice eso? ¿Y qué va a ocurrir? Todo eso se aprende en el primer año de la conversión. Y eso es lo que te va a dar una robustez, una solidez, una madurez, para que después, cuando crezcas, puedas estar en una actitud de poder ayudar y de poder bendecir a otras personas. Hay personas que van toda la vida, siempre igual, siempre con sus mismos problemas, sus mismas luchas, sus mismas tentaciones, sus mismas historias, porque no han crecido. Y ese gran problema lo tuvieron ya los primeros cristianos del siglo I. Imagínate 2000 años después. Pablo le decía a los hermanos de Corinto, niños en Cristo. Sois niños en Cristo. Y mira que hablaban en lenguas, Estaban todo el día hablando en lenguas. Estaban todo el día profetizando, pero Pablo dice, sois una iglesia llena de carnalidad. Porque el hablar en lenguas, el profetizar, el tener sueños y visiones, no te hace más maduro, a veces te hace hasta más orgulloso. Incluso hasta puedes llegar a menospreciar a los demás que no han tenido las experiencias que tú has tenido. Jesús no dijo, por los dones los conoceréis, sino por el fruto. Jesús dijo, el buen árbol, ¿cómo se sabe que un árbol es bueno? Por el fruto.
prueba el fruto. Este fruto sabe amargo, está agrio. Mira, en la ciudad de Sevilla, donde yo viví unos años, tú caminas por algunas zonas de la ciudad de Sevilla y toda está llena de árboles de naranjas, hermosos. Prueba una. Yo me subí un día a uno. No te las puedes comer, son agrias, son como de decoración, no se pueden comer. ¿Qué te parece? Jesús dijo, el árbol bueno se conoce por el buen fruto y el árbol malo se conoce porque da mal fruto, ¿verdad? Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. La iglesia de Corinto tenía un montón de dones, pero no habían crecido en madurez. Eran niños, eran carnales. ¿Y cómo sabía Pablo? ¿Cómo llegó a la conclusión de que la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, infantil, niños? Dice, por vuestra forma de vivir. Yo observo cómo habláis, cómo os comportáis, cómo os relacionáis unos con otros, y la conclusión es que sois niños, porque todavía hay celos entre ustedes, ¿sí o no? Dice, todavía hay divisiones entre ustedes. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas. Hay divisiones entre ustedes, y en parte me lo creo. Había divisiones en la congregación, había personas en la iglesia que llevaban una doble vida, eran una cosa dentro de la iglesia y otra cosa fuera. Había uno que se acostaba con su madre o con su madrastra, y Pablo dice, ¿cómo es posible que se consienta en la iglesia que una persona mantenga relaciones sexuales con la esposa de su padre? Dice, eso ni en el mundo se oye, ni en el mundo se oye. Llegaba el día en el que se participaba del pan y del vino, y dice, y algunos se embriagan, algunos se emborrachan en pleno culto, en plena iglesia. Sin embargo, después estaban todo el santo día hablando en lenguas. Entonces había un desequilibrio, había una desproporción entre los dones que son genuinos en el Señor y una falta de madurez. Y todo eso se les volvió en su contra. Y Pablo tiene que escribir no una, sino 2 cartas, poniendo en orden. Mira, esto es así, el hombre por aquí, la mujer por allá, los hijos por aquí, el casado por aquí, el separado por allá. Y tiene que poner orden en la congregación. Y una de las cosas que tienen que producirse en nuestra vida para que haya crecimiento y madurez es ir poniendo poco a poco, no dilatar en el tiempo eternamente, sino poco a poco hay que ir poniendo todas y cada una de las áreas de nuestra vida en orden. ¿Cuántos dicen amén? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, dice, según la versión Reina Valera, dice que estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas, había desorden y había caos. ¿Qué hace el Señor? Donde hay tinieblas pone su presencia, pone luz. Donde hay desorden, pone orden. Donde hay vacío, pone su presencia, y ya no hay vacío, sino ya está Él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ir poniendo en orden nuestro matrimonio. Hay cristianos que aman a Dios, pero se llevan como el perro y el gato, y supuestamente los dos son cristianos. Tienen que pararse y decir, ¿por qué no funciona nuestro matrimonio? Hay casos donde él es convertido y ella no, o al revés, ella es convertida y él no es convertido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tiene que vivir una mujer con un inconverso? En el caso de que esté casado. O al revés, ¿cómo tiene que vivir un creyente con una mujer que no quiere saber nada de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tiene que vivir? Bueno, la Biblia lo dice. Hay que poner en orden el área de las emociones, de los sentimientos, las heridas del pasado. Hay gente que todavía están heridos con cosas que le hicieron hace 30 años atrás, y te las cuentan como si se las hicieran la semana pasada. Tú no puedes ir por la vida con una herida permanente. Al que más hirieron y maltrataron y cuestionaron en esta vida, ¿quién fue? Fue el Señor. Y el Señor superó todas las heridas hasta el punto que las enseñaba. Dice, mira, cicatrices por todos lados. Todo está cicatrizado, todo está arreglado y superado. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Hay padres que se llevan fatal con los hijos y los dos vienen a la iglesia. Hay hijos que se llevan fatal con sus padres. ¿No dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que el Señor haría retornar, volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos? ¿No es la voluntad de Dios que en nuestra casa haya desorden? ¿No es la voluntad de Dios que la hija se lleve mal con la madre, o la madre se lleve mal con la hija, o el padre se lleve mal con el hijo? Esa no es la voluntad de Dios. Hay gente que aceptan situaciones anómalas, situaciones que no son de Dios, como si fueran parte de una vida normal, y eso no es una vida normal. Dice la Biblia, hemos leído, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si Dios es bueno, tiene que haber bondad en mi casa.
y donde más a gusto y donde más paz y de más tranquilidad y más armonía tiene que haber, ¿dónde es? En nuestra casa. Porque cuando haya esa armonía, ¿qué habrá? Bendición y vida eterna. Cuando no hay bendición, tengo que pararme y preguntar, ¿por qué no hay bendición en mi matrimonio? ¿Por qué siempre económicamente estamos mal? Siempre estamos mal. ¿Por qué siempre estamos enfermos? ¿Por qué nunca nos ponemos de acuerdo en nada? ¿Por qué parece que cuando comenzamos a levantar un poco la cabeza, ¡pum!, nos viene otro palo? Todo eso tiene una razón de ser, hermano. La Biblia es un libro que nos da instrucciones prácticas acerca de cómo vivir una vida cristiana victoriosa, de cómo ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y no tenemos que huir de los problemas, sino afrontar los problemas con la sabiduría que el Señor nos da en su palabra para que podamos vivir como el Señor quiere que vivamos. Y la Biblia dice que nuestra vida en esta sociedad tiene que ser una luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y la Biblia nos habla cómo una mujer creyente puede ganar a su marido inconverso. La Biblia lo dice, que por cierto no es con palabras. Al marido inconverso no se gana con palabras. Las mujeres tienen millones de recursos para ganar a sus maridos inconversos y por cierto no son las palabras. Todo eso nos lo explica la palabra de Dios. Y por eso tenemos que ir no a la psicología, no a la ciencia barata, sino al manual, a la fuente. Y en la fuente encontramos que Dios quiere que nuestra vida sea una vida fructífera. La Biblia dice que cuando damos fruto, pues nos viene a podar, nos viene a ayudar para que sigamos dando más fruto todavía. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que partir de la base de que ahora que estamos en el buen camino, ahora que le estamos comenzando a conocer al Señor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios no quiere que nuestra vida sea un calvario. El calvario lo pasó Él. El Señor quiere darnos victoria. Sus victorias nos las quiere dar a nosotros para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 118 que estamos leyendo esta tarde, en el versículo 5, desde la angustia invoqué al Señor. Habéis visto que aparece varias veces la palabra Yah, J-A-H. Es el diminutivo del nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios tiene 4 letras. Yod, Hei, Bat, Hei. Yah tiene las 2 primeras, la Yod y la Hei, es lo mismo. Desde la angustia invoqué al Señor. Y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. El salmista se da cuenta de que hay momentos en la vida en la que necesitamos una ayuda sobrenatural. Y esa ayuda sobrenatural nos viene a través de la oración. Estaba angustiado, estaba rodeado de enemigos, estaba al borde de la desesperación, angustiado, pero en medio del problema invoqué al Señor y el Señor me respondió. Y hermanos, tenemos que tener, por supuesto, fe en el Señor, pero tenemos que tener una confianza absoluta, sin ningún tipo de dudas, que cuando nosotros oramos al Señor, el Señor siempre actúa conforme a su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? La oración no es perder el tiempo. La oración no es tirar palabras en saco roto. La oración es, hermano, es una especie del cordón umbilical que el Señor le ha dado a su pueblo mientras esté en este mundo, porque en el cielo no vamos a tener que orar por nada. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que orar un día por nosotros, otro día por el hermano, otro día por la economía, otro día por no sé qué. Pero el Señor no quiere que perdamos la confianza en la oración, porque la oración nos saca de angustias. La oración hace milagros porque nuestro Dios es un Dios que obra milagros, pero con la condición de que su pueblo ore. Cuando el pueblo ora, vemos la gloria del Señor. Hemos visto montones de ejemplos en la Biblia a lo largo de estos años que llevamos estudiándola y meditando en ella, de cómo hay momentos donde ya no hay salida y el Señor, cuando ve a su pueblo que se humilla y ora, el Señor hace algo tremendo. Lean el libro, por ejemplo, de Esther. El libro de Esther es impresionante. Solamente hay 2 libros en la Biblia con nombre de mujer, Ruth y Esther. El libro de Esther cuenta que el pueblo de Israel hasta el día de hoy debe su existencia a que en el pasado oraron y clamaron con una intensidad, una desesperación total al Señor, y en medio de un posible genocidio, en medio de una crisis donde ya iban a perder la vida todos los judíos, la Biblia dice que oraron
invocaron el nombre del Señor y el Señor hizo un milagro que hasta el día de hoy ahí están. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran orado? Amigo, ¿qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, una mujer llamada Ana se resignara a decir, bueno, yo no puedo dar a luz hijos, pues aquí me quedo? No, ella oró y oró y oró y oró y oró y no paró hasta derramar su alma delante del Señor. Y al final Dios la visitó. Y podemos ver a lo largo y ancho de toda la Biblia que cuando el pueblo de Dios ora, no importa lo difícil que sea la situación, no importa el límite al que hemos llegado, cuando oramos con fe, conforme a la voluntad del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios hace milagros. Yo creo que si no hemos visto más milagros y más respuestas, es porque a lo mejor no hemos orado. A veces buscamos una especie de paño de lágrimas. No busque paño de lágrimas, porque al único que usted puede invocar y confiar 100% que no le va a fallar es el Señor. Por eso el salmista dice, yo no voy a tener ningún temor de lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque yo he invocado el nombre del Señor. Y el que invoca el nombre del Señor, Dios le responde conforme a su voluntad. Amén. Seguimos leyendo un poquito más adelante. Versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Tenemos que tener paciencia a la hora de esperar respuesta de parte del Señor. A veces hay gente que no sabe esperar en Dios. Esa es otra de las grandes asignaturas que muchos tienen todavía suspendida. No saben esperar en Dios, se desesperan. Es que ya he orado mucho por esto y Dios no responde. Que Dios no tiene prisas, el que tiene prisas eres tú. Y hasta que no aprendas a relajarte y a gozarte en la espera, la respuesta no vendrá. Hay gente que quiere respuestas inmediatas. Hermano, que ya he orado 20 veces, ya he orado y el Señor sabe. Muy bien. ¿Tienes alguna reclamación? ¿Tienes alguna queja en tu corazón? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Comience a darle gracias al Señor, anticipadamente. Comience a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque sé que no solamente me has oído, sino que tú me has respondido. Y comienzas a gozarte en la bendición. Y dice la Biblia, y comienzas a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y cuando veas esa silla ahí al lado tuyo, dice, algún día yo veré a mi hijo, algún día yo veré a mi hija, algún día yo veré a mi marido, algún día yo veré a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo le he orado al Señor y sé que esa es la voluntad de Dios y Dios me va a sorprender un día de esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene ninguna prisa, no la tengamos tampoco nosotros. Él responde, Él sabe lo que tiene que hacer. Ahora bien, el versículo 22 es un versículo profético, porque habla de Jesús, habla del Señor. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, miren esto, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La explicación de este versículo es la siguiente. Durante la construcción del templo de Jerusalén no podían producirse ruidos dentro del templo. Ningún ruido. No podían haber martillos ni golpes, sino que tenía que construirse en silencio, con una reverencia total y absoluta. De un lugar alejado de Jerusalén, incluso de otros países, venía todo el material cortado a la medida. Digamos en cierto sentido que el templo de Jerusalén, cada piedra venía numerada y cortada para ser colocada como un enorme puzzle en su respectivo lugar. Era una especie de templo prefabricado. Cada piedra se ponía en su sitio, la 1, la 2, la 3, la 4, la 45, la 85, la 34, se terminó. Y no hay que hacer ruidos para nada. El que construyó el templo fue Salomón. Tenía los recursos, escuche bien esto creo que es muy interesante. Tenía los recursos, tenía los planos que su padre le dejó, tenía el terreno, pero no tenía la tecnología. Nunca Dios a nadie le ha dado todo. Para que no nos enaltezcamos, no nos enorgullezcamos y creamos que nosotros no necesitamos de nadie. Salomón no tenía la tecnología para construir aquel pedazo de templo que su padre le había dicho que construyera. Los que tenían la tecnología, porque ya la habían aplicado y perfectamente, para poder construir mega estructuras, eran los egipcios. Ellos habían construido las famosas pirámides de Egipto, con un sistema de poleas y de balanzas, utilizando la arena del desierto. Por eso es interesante notar que nada sobra en ninguna tierra, en ninguna parte,
La arena del desierto fue lo que le permitió levantar enormes piedras de toneladas, alturas realmente increíbles. Por eso él se casa con la hija del faraón. Salomón se casó con la hija del faraón, hacen un pacto. Y en ese pacto de no agresión, yo no te atacaré a ti, tú no me atacarás a mí. La señal del pacto es que tengo a tu hija conmigo, es mi esposa, una de las tantas que tuvo, y tú me ayudas a construir el templo con la tecnología de la época que ustedes ya han utilizado y les ha salido perfectamente. Decía Napoleón cuando estuvo en Egipto: pelead como hombres, valientes soldados, porque 4000 años de historia os observan. Las pirámides de Egipto allí están hasta el día de hoy. Y es interesante notar que cuando mandaban las piedras, lo único que tenían que hacer era coger la piedra y ponerla en su justo lugar. Pero aquí habla de una piedra que desecharon los edificadores, una piedra que dijeron: esta piedra no encaja, esta piedra es defectuosa, esta piedra no sirve para nada. En otros libros de la Biblia se nos cuenta, se nos dice que esa piedra la arrojaron al torrente de Cedrón. Hay un barranco que divide la ciudad. Aquí está Jerusalén, aquí está el torrente de Cedrón y en el otro costado está el Monte de los Olivos. Y en ese torrente de Cedrón iban todas las cloacas y las alcantarillas y toda la basura, y allí eran donde quemaban a los hijos, los paganos y todo eso. Cogieron esa piedra y la tiraron. Se dieron cuenta que la piedra que tiraron no era una piedra normal y corriente, sino era la principal, la que cierra el ángulo, la piedra angular, la que va en la punta de la construcción, que es la más importante de todas. Y por eso vemos que en cierto sentido este texto que dice: la piedra que desecharon los edificadores al final se convirtió en cabeza del ángulo. Exactamente ocurrió con Cristo. Este no es el Mesías que esperábamos. Este no es el rey de los judíos que queríamos. Este no es el Salvador que Israel esperaba. Y lo desecharon, lo descartaron. Pero al final se tendrán que dar cuenta que aquel que desecharon al final es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que todo tiene un tiempo en la vida. Fue rechazado, fue cuestionado, fue calumniado, fue criticado, pero al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. No descartes nada en tu vida, porque todo lo que Dios manda a tu vida, desde el día que te has convertido, siempre y cuando estés en orden, en santidad y en victoria, no descartes nada. Ese problema Dios ha permitido que lo tenga. A través de él puedes aprender más que si no lo hubieras tenido. De hecho, hace años leí una estadística en un libro que decía que más del 75% de la gente que se atreve a entrar a una iglesia evangélica por primera vez en su vida, la mayoría de esas personas se debe a que tienen un problema, un vacío, una necesidad, y vienen en busca de respuestas y de soluciones. Por lo tanto, vemos que este versículo se cumplió literalmente. Aquella piedra al final tuvieron que ir al barranco, al torrente de Cedrón, sacarla y volverla a colocar en su sitio, y así ensambló todo el puzzle. Hermano, a nosotros no nos falta nada. Dice la Biblia que nosotros estamos completos en Dios. Hay gente que tiene una sensación y la alimentan y se realimentan, como que le falta algo que no tienen, y a ti no te hace falta nada, porque dice la Biblia, y tenemos que creerlo, que nuestra vida está completa en Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces parece como que nos falta algo, a veces parece como que mi vida no merece la pena vivirla, pero los padres que el Señor te dio son los que Dios quiso que tú tuvieras. Así de claro. Y naciste mujer porque Dios quiso que nacieras mujer. Y naciste hombre porque Dios quiso que nacieras hombre. Y hasta el día de hoy has llegado aquí porque el Señor te ha cuidado y te ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y cualquier falta de satisfacción, de gozo, de alegría, descártala, porque eso te lleva a la duda. Eso te lleva a la queja, y hemos hablado hace semanas atrás que la queja es como un cáncer que mata la fe del creyente. Y no vamos a quejarnos por lo que no tenemos, porque nuestra vida está en las manos del Señor, y el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: a ti no te falta nada. En todo caso, lo que te falta es tener más fe en el Señor, más confianza en el Señor, pero no nos falta absolutamente de nada.
El Salmo termina diciendo: mi Dios eres tú, yo te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A lo largo del Salmo, que da la impresión como que lo escribió así de carretilla, pero a veces hay cosas que leemos así muy rápidas, que llevaron años escribirlas y descubrir que realmente es así. Fijaros que el Salmo termina igual que como empieza, y empieza igual que como termina. Empieza declarando que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, y termina con la misma conclusión, con la misma certidumbre, porque para siempre es su misericordia. Los años que llevamos en el Señor no nos han ido desencantando, no nos han ido llevando desilusiones, sino todo lo contrario. A veces he oído gente que ha predicado que cuando uno está comenzando en los caminos del Señor es como el primer amor, y que después pasan los años y eso se va. Yo jamás he enseñado eso, nunca lo he enseñado. Porque si así fuera la vida cristiana, esto es un timo, esto es un engaño. En vez de ir a mejor, parece que vamos a peor, y parece que los tiempos bonitos y gloriosos y preciosos eran al principio, pero después se convierte en una especie de rutina y en una especie de monotonía. ¿Quién dijo eso? En la vida cristiana no hay rutina. En la vida cristiana no hay monotonía. Si alguien vive en rutina, si alguien vive en monotonía o en religiosidad, es porque ha escogido esa vida. Pero yo me rebelo contra ese tipo de vida. Yo estoy hoy más agradecido al Señor que hace 30 y pico de años cuando le conocí. Y tengo más ganas de aprender que hace 30 y pico de años cuando le conocí. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva cada día a mejor, no a peor. Y usted tiene que tener expectativa en el Señor y decir: bueno, hoy es el mejor día que yo he vivido para el Señor. No tengo que echar mano del baúl de los recuerdos. A veces hay gente, cuando se pide un testimonio, te cuentan un testimonio de 30 años. Pero hoy, ¿por qué? Porque hoy ya no tienen nada que contar. Se estancaron, se apoltronaron. Sin embargo, el Señor quiere renovarnos cada día. Quiere renovar nuestro gozo, quiere renovar nuestra paz, quiere renovar nuestra victoria, que cada día descubramos algo nuevo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que trabajar en esa línea y no estar ahí como diciendo: bueno, a ver, no, Señor, yo hoy estoy más agradecido contigo que nunca en mi vida. Y es verdad que a veces el enemigo intenta pues robarte el gozo, robarte la paz, robarte la bendición, pero bueno, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nunca des lástima a nadie. Hay gente cuando le pregunta: ¿cómo estás? Bueno. ¿Eso qué es? Así no habla un hijo de Dios. ¿Cómo está, hermana? Parece que se le va el aire. No dice nada. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? En victoria, porque Él es mi Señor. Y estoy tremendamente agradecido con todo lo que está cayendo por allá afuera, que el Señor hoy me haya permitido llegar hasta aquí y le haya podido cantar y tenga mi Biblia en la mano y pueda cantar al Señor y pueda estar con otros hermanos. ¿Cómo que? Estoy en victoria, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que cultivar en cada uno de nosotros. Y si te duelen las piernas, échate a correr. Es que no puedo, échate a correr y ya verás cómo se te quitan todos los dolores y todas las tonterías. Hace muchos años había un jugador que jugando le partieron el tobillo. Se llamaba Pirri. Muchos de ustedes ni saben quién es, ni habían nacido. Ese jugador jugaba en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Y miró al banquillo y le dijo: cámbiame, tengo el tobillo partido. Pero ya el entrenador había hecho los 3 cambios, no tenía más. Y le dice: pisa fuerte y sigue corriendo. Y esa frase se me quedó a mí grabada toda la vida. Con el tobillo partido, pisa fuerte y haz honor al escudo y a la camiseta que llevas. Juégate la vida aunque te tengan que sacar en camilla. Y si ese es el espíritu que tiene el mundo, al fin y al cabo, para meter un trozo de cuero dentro de una red, ¿cuánto más nosotros, hermanos? No dejemos en mal lugar al Señor. Peleemos en el nombre del Señor. Que la gente cuando nos vea entrar diga: ¿pero qué tiene esa gente? Con la que está cayendo, con el paro, con el calor, con esto y con aquello. Lo que tengo es que tengo al Rey de Reyes y al Señor de Señores en mi corazón y en mi vida. Y hoy estoy más seguro que hace un año atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se contagia, ¿sí o no? Eso se contagia. Júntese siempre a alguien que le aporte bendición y aléjese, salga corriendo de aquella persona que viene a robarle lo que tiene. Busque siempre gente que venga a aportarle bendición, gente que venga a aportarle ánimo, gente que venga a empujar de usted y no gente que venga a robarle la bendición.
Porque el Señor nos ha puesto en esta tierra para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Que nos maldicen, nosotros bendecimos. Que unos tiran la toalla, nosotros salimos corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza no en el hombre, nosotros hemos puesto la confianza en el Señor. Bendito sea Dios. Y quiero terminar diciendo solamente una cosa. En este salmo, amados hermanos, en el versículo 15 y termino, dice: voz de júbilo y voz de salvación hay en las tiendas de los justos, en la casa de los hijos de Dios. Voz de júbilo y de salvación. Eso es lo que tiene que haber en nuestros hogares. Y dice aquí: porque la diestra del Señor, la mano de Dios, hace maravillas, hace proezas. Porque la diestra del Señor es sublime y la diestra del Señor hace valentías. Por lo tanto, dice el salmista: no moriré, sino que viviré. Eso es la fe que tenemos que tener permanentemente en nuestra vida y gozarnos por el más mínimo detalle. Hace calor, gloria a Dios. Ya vendrá el frío y cuando venga daremos gloria a Dios. Que pudimos venir en la guagua, gloria a Dios. Que no teníamos para la guagua, gloria a Dios. Vine caminando, eso quiere decir que tengo dos piernas. Hoy fuimos caminando a las Teresitas otra vez, Elena y yo, y cuando ya nos volvíamos, vi a un señor en una silla de ruedas que se bajó de la guagua y yo me le quedé mirando, digo, qué barbaridad. Este hombre viene todos los días en la guagua, en una silla de ruedas, y tú lo ves con su silla de ruedas para arriba, para abajo, después coge la guagua, coge y se marcha. Dele gracias a Dios por las piernas que tiene. Dele gracias a Dios por los brazos, por la vista. Dele gracias a Dios por la ropa que lleva puesta. Saben, ayer entraron en una población estos salvajes y mataron a 200 hermanos nuestros en la fe. A niños menores de 10 años les cortaron la cabeza. ¿Qué te parece? El precio que están pagando nuestros hermanos, los jóvenes cristianos en muchas partes del mundo es impresionante. No tenemos ni un solo motivo para quejarnos, ni un solo motivo. Esta noche, hermanos nuestros dormirán a la intemperie, huyendo para salvar la vida. Nosotros esta noche dormiremos en un colchón, en una casa, y cenaremos algo. No nos quejemos por nada, hermanos. Seamos agradecidos, porque Dios quiere ver en nuestro corazón agradecimiento y gratitud, porque para siempre es su misericordia. Oramos, hermanos. Aleluya. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a no quejarme, Padre. Quita de mi casa, quita de mi boca, quita de mi vida cualquier queja, cualquier lamento. Que sea un hombre, una mujer agradecido, dándole siempre gracias y gloria al Señor, porque Él es bueno. Porque no todo el mundo tiene el Dios que yo tengo. Porque no todo el mundo ha tenido el privilegio y el honor de tener un Dios tan poderoso como el que nosotros tenemos. Aleluya. Gracias te damos de todo corazón, Dios mío, en esta noche, por el privilegio que un día nos diste de haberte conocido, Señor. Nuestros problemas, nuestras necesidades no son nada en comparación con lo que miles y millones de hermanos nuestros en este momento están pasando en otras naciones de la tierra. Por eso en esta noche te decimos, Señor, gracias, porque tú has sido bueno y eres bueno con nosotros. Y yo te pido que podamos salir de este lugar renovados, agradecidos, bendecidos, Señor, porque tú eres bueno con todos nosotros. Bendice a mis hermanos que están aquí, los que están de viajes, los que están de vacaciones, los que no han podido venir. A todos, Señor, que tu bendición nos alcance y que cada día nos enamoremos más y más de ti y que en tu palabra te descubramos y veamos, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Bendice nuestras vidas, guárdanos, protégenos, líbranos siempre de todo peligro, de todo mal. Y que donde quiera que vayamos, tu presencia nos acompañe, Señor. Quita de nosotros toda queja, todo lamento, toda mala actitud. Y que podamos siempre, Señor, ser agradecidos, porque tú has cambiado nuestro lamento en baile. Bendito seas tú, Señor. Bendecimos a todos nuestros familiares y seres queridos que aún no te conocen y declaramos por fe que se convertirán y te conocerán a ti, Señor, y que los veremos honrándote y sirviéndote como también nosotros hoy lo hacemos. Y, Señor, sabemos que tú nos darás mucho más de lo que hoy pedimos, de lo que hoy podemos entender.
Gracias, Padre, por esta reunión. Ahora te pedimos que esta ofrenda que vamos a levantar para ti sea agradable y que podamos, Señor, con ella también cubrir los gastos de tu obra. Gracias porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús. Amén.